Y pues iniciar con el tema que hemos iniciado con todos los candidatos, y es un tema que ha sido sensible en nuestra entidad, como es el tema de seguridad, Felipe, y que nos platiques también un poco cómo ha sentido el ambiente de la campaña en este recorrido que ya están haciendo en todo el estado. Platícanos un poco. Sí, mira, creo que ha sido casi 2 meses de campaña intensa, en donde hemos visto realmente las grandes necesidades, sobre todo en nuestras comunidades, en nuestras colonias, en donde el principal problema que se ha manejado, como acertadamente lo señalas tú, es la seguridad, o la falta de seguridad en ellas, por todo lo que están padeciendo, y que creo que esa es una de las prioridades que debemos de atender como gobierno, y no postularlo y dejarlo para ver cómo lo vamos a estar haciendo sin tomar las medidas pertinentes inmediatas en materia de seguridad. ¿Y a qué nos referimos? En todas nuestras colonias, en nuestras comunidades, lo que más piden es los robos que sufren, los riesgos que corre la gente en el transporte, cómo está sucediendo, cómo están siendo asaltados, y que realmente no ven una respuesta de los gobiernos, ni municipal ni estatal, en ese apoyo para poder darles tranquilidad, paz y seguridad y recuperarla en Guanajuato. Es importante señalar que lo que debemos hacer es atender como una prioridad el Consejo Estatal de Seguridad. El Consejo Estatal, que ya está formado en la Ley de Seguridad del Estado, y en donde debemos que se fortalezca, que realmente tenga la presencia que debe tener, porque es la instancia que va a conducir las políticas públicas para la seguridad de Guanajuato, en donde es presidida por el Ejecutivo del Estado, pero que lamentablemente se reúne una vez cada 3 meses, o sea 4 veces al año, cuando si la prioridad en Guanajuato es exigida como seguridad, bueno, pues debe estar actuando cuando menos una vez al mes con todo ese órgano colegiado para tomar las políticas públicas necesarias en materia de seguridad. Y desde luego hay un órgano que también deriva del Consejo, que es un grupo de coordinación. El grupo de coordinación debe estar operando cuando menos una vez a la semana, para que realmente estemos tomando por los cuernos, ahora sí, el problema de la seguridad. No es solamente a través de una ocurrencia, no es solamente a través de una señalamiento, a ver ahora qué pienso hacer en materia de seguridad. Realmente por eso existe el Consejo, para fijar esas políticas públicas y poder darle la paz y recuperar esa tranquilidad que Guanajuato necesita, fijarla desde allí, pero involucrar a todos en la sociedad. No solamente la autoridad, porque lamentablemente la inseguridad no solamente es generada por la sociedad, sino también por el dejar de actuar del gobierno con falta de resultados. Estamos hablando de la delincuencia organizada, donde lamentablemente seguimos viendo hechos muy lamentables. Guanajuato sigue ocupando el primer lugar en homicidios dolosos en el estado, y créanlo que no hay una respuesta, porque hay una impunidad enorme. Primero, no hay las investigaciones necesarias por parte de la institución encargada de hacerlo, y también tampoco hay una prevención directa para combatir lo que es la ley de extinción del estado de Guanajuato. No sabemos perfectamente cuántas de esas averiguaciones la ha iniciado la Procuraduría, porque no tenemos los datos para poder contrarrestar también el flujo de dinero que viene y que recae del crimen organizado en Guanajuato. Hay un tema aquí muy interesante, porque te ha tocado estar en cargos donde ya se ha enfrentado el tema de la seguridad. Desde tu punto de vista, ¿qué ha cambiado de cuando fuiste, por ejemplo, procurador a este momento? Bueno, yo creo que han cambiado muchas cosas. Primero, en la institución que se recibió en la Procuraduría aproximadamente en el año 1991, cuando el licenciado Alcántara llega como procurador de Guanajuato, había una gran ausencia de todas las áreas de la institución, donde los ministerios públicos, muchos no estaban ni recibidos como abogados, solamente habían terminado la carrera, no estaban recibidos. Había una gran carencia de recursos, los vehículos eran requisados, se usaban vehículos requisados, no teníamos equipo de comunicación en la Procuraduría, y yo creo que el presupuesto que se ejercía en la institución era muy bajo para las grandes necesidades que tenía la institución, pero se fue dando un incremento y un apoyo a la institución, y creo que eso fue empezando a fortalecer a la investigación por parte de la institución. Se hacía un trabajo, si era necesario, diario, cuando tuvimos delitos muy graves como secuestros, homicidios que se habían perpetrado y en el pasado no habían sido atendidos por instrucciones del licenciado Alcántara. Teníamos reuniones, si era necesario, diarios y no semanalmente, para ir viendo a través cómo se iban dando los resultados en la institución. Y la delincuencia, bueno, pues se ha ido avanzando, ¿no? Porque lamentablemente tenemos un desprecio a la vida, y lo tiene lamentablemente la delincuencia.
en donde lo mismo le da a secuestrar que privar de la vida a alguien, y en donde se ha perdido esos valores necesarios dentro de la sociedad, y que estamos trabajando contra ello, y que va a ser de veras de un trabajo arduo para poder recuperar ello. Pero el presupuesto que actualmente tiene la institución, que es arriba de los 2.300 millones de pesos, digo, no se compara con un presupuesto que tuvimos cuando yo termino mi función como procurador en el año 2000, ejercíamos 100 millones de pesos. Y no teníamos la tecnología que se tiene actualmente. No es un problema de recursos. No, realmente pues no estamos viendo investigaciones que haya resultados, no vemos que hay muertos y hay muertos, pero tampoco sabemos, oye, se están desmembrando, y creo que la salida ha sido, pues esto le toca al gobierno federal y no al gobierno estatal. Digo, la sangre que se derrama en Guanajuato no tiene color ni tiene partidos. Y eso implica que realmente estamos cayendo cada día en impunidad. Tenemos solamente aproximadamente sobre un 10% de los delitos que se cometen en Guanajuato son los que se denuncian, porque no hay resultados, la impunidad está al orden del día, y yo creo que eso pues sí sigue dando de qué hablar mucho, ¿no? Guanajuato, te digo, es el primer estado de la República, arriba de nosotros. Bueno, nosotros estamos ya arriba de Sinaloa, de Michoacán, de Guerrero, en materia de homicidios dolosos, ¿no? Adelante. Candidato, en tu campaña has puesto mucho énfasis en la referencia a los cargos públicos que has ocupado, y hace un momento te referiste a cuando te incorporaste a la Procuraduría, estando yo de titular, pero yo te preguntaría, de cuando tú fuiste procurador, secretario de Seguridad Pública, subprocurador en la PGR o secretario de Gobierno, ¿cuáles son las acciones relevantes, qué acciones trascendentes tuviste en esos cargos públicos, ¿no? Ahorita te referiste, pero te referiste al periodo en el que yo era el titular. Ah, no, claro. La pregunta es, cuando tú fuiste, ¿qué fue aquello que consideras fue trascendente? Porque si uno se va a los medios, pues cuando estabas en gobierno fue el escándalo de los taxis, las concesiones de taxis, ¿no? Para algunos amigos y colaboradores. O cuando estabas en la Procuraduría, el tema del robo de vehículos en León, aquí en León, y en Celaya se subieron sustancialmente. Entonces yo más bien te preguntaría, dado ese énfasis que das en tu campaña, ¿qué sientes que fue una acción relevante en tu paso en cada una de estas instituciones públicas? Sí, cómo no, muchas gracias, Juan Miguel. Mira, primero tengo que señalar, desde luego, cuando llego a la Procuraduría de Justicia en tu época como procurador, desde luego tú la dirigías, pero quien asumió la responsabilidad operativa en la institución de la Policía Judicial fue tu servidor. Y en base a eso tomamos acciones importantes, primero para disminuir la corrupción y la deshonestidad que había en la institución, en la Policía Judicial. Entonces fortalecimos, se tuvieron apoyos y recursos para seguir, ahí se crea el Instituto de Formación Policial, tú lo recordarás en tu función, porque no lo teníamos, y bueno, sí, tú lo impulsas como titular, pero desde luego empezamos a reclutar policías judiciales, se les leía bien la cartilla a nuestros elementos de la policía, participábamos, ya estábamos muy cerca de ellos, para dignificar a la misma, porque los salarios eran muy bajos, y luchamos por darles salarios importantes, desde luego. No lo puedo dejar fuera porque tú eras el titular y tenías que apoyar ese crecimiento y desarrollo de nuestra institución policial. Y desde luego, bueno, logramos a trabajar al sacar muchos de los secuestros que se tuvieron, en donde operativamente me tocó encabezar muchos de los mismos, exponiendo mi vida, y trabajamos en eso, y con toda tranquilidad pudimos sacar adelante la mayoría de los secuestros, no se quedó pendiente, siempre recuperamos a la víctima de un secuestro, siendo yo director de la Policía Judicial. Cuando llego de secretario de Gobierno, después de ser director de la Policía Judicial, bueno, primero asumo dos cargos en ella. El primero como secretario de Gobierno, y desde luego por ser secretario de Gobierno fui el último presidente de la Comisión Estatal Electoral, y en donde en la materia electoral le dimos confianza y credibilidad a las elecciones. Me tocaron 2 periodos donde mucha participación ciudadana, puedo decir que fue de las que mayor participación tuvo de los ciudadanos en esos 2 procesos electorales. Empezamos a elaborar por primera ocasión en Guanajuato las boletas electorales, ya no nos llegaban del Distrito Federal como antes, y eso fue un impulso que dimos
para retomar directamente el control, la confianza y la credibilidad en quien hacía las elecciones. No era favoritismo hacia nadie, se limpió perfectamente la Secretaría en ese sentido, la Comisión Estatal Electoral, y desde luego no tuvimos problemas. Hubo 2 postelectorales, que fue Romita y fue Salamanca, por otras circunstancias, pero no atañibles a la conducta y al trabajo de tu servidor. Como secretario de Gobierno, desde luego trabajamos mucho en la dignificación y sobre todo en la regularización, y tú lo señalabas ahorita, de los taxis. Hubo, y tú lo tienes perfectamente conocido, de que hasta mi firma me llegaron a falsificar. Una persona que trabajó directamente con nosotros y que venía desde Procuraduría y estuvo ahí, y desde luego lo pusimos en conocimiento para que se actuara directamente conforme a la ley y aplicáramos toda la sanción. Se regularizó todo el transporte público de ruta fija como no ruta fija, que es algo que había un control y un monopolio de anteriores administraciones. Yo creo que eso nos dio pauta para ello. Hicimos también, impulsamos en el registro público de la propiedad, fue el primero ya en la automatización, siendo secretario de Gobierno, hicimos parte de eso en la Secretaría de Gobierno. Después, ya como Procurador General de Justicia, le dimos un seguimiento y un crecimiento. Hicimos el laboratorio de biología molecular en tu ciudad natal, en Irapuato. Ahí hicimos ese laboratorio que era muy importante para la investigación de los delitos que se cometían. Hicimos también 4 servicios médico-forenses que no existían, que teníamos que hacer y hacer las autopsias de ley, aprovechando el doctor su presencia, arriba hasta de la lápida de un panteón. Fortalecimos eso del área de servicios periciales, le dimos crecimiento, pero también hicimos un solo nivel de ministerios públicos, porque había ministerios públicos A y B. Constituimos solo ministerios públicos A, porque tenían más carga los B que los A, porque los ministerios públicos B hacían doble función, la función investigadora, pero también la función de adscripción, y los A regularmente lo único que hacían era la adscripción. Entonces fortalecimos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pues han pasado muchas cosas, ¿no? Pero estuvimos esto, desde luego se buscó dignificar al Ministerio Público con mejores salarios, porque no los teníamos, a pesar del esfuerzo que se había hecho con anterioridad. Pero al final de cuentas, ahorita la prueba está en que parece que no hace. Doctor, adelante. Candidato, al igual que en doctor. medicina, en la administración pública, se tiene que hacer un análisis profundo de la realidad que se está viviendo para hacer un diagnóstico y en función de eso establecer una terapéutica. Pues creo que el diagnóstico que se hizo en este sexenio, o no se hizo o no fue muy correcto, usted nos lo dirá, porque el tratamiento ha sido inadecuado y cada día está peor el enfermo. Y vemos cómo la inseguridad sigue creciendo y no vemos cuándo esto va a mejorar. ¿Ha hecho usted un análisis de cuáles son los problemas con los cuales ellos se equivocaron en el diagnóstico? ¿Por qué esto ha seguido cada vez peor y qué cambios va a hacer? Porque lo importante es que la gente piensa que esto ya no va a cambiar y cada día vamos a estar peor, y eso sería terrible. Ya se ha convertido el tema de inseguridad en el tema predominante en el estado de Guanajuato. Y sumando a lo que comenta el doctor Córdoba, yo le diría también, candidato, que la diferencia entre usted a los otros 4 aspirantes es que usted tiene la experiencia en este tema. Usted ya ocupó cargos y también saber cuál es su propuesta. Si bien usted se la ha compartido a los ciudadanos, al día de hoy yo no recuerdo las principales acciones en nombre de Felipe Arturo Camarena. Sí las ha comentado usted a los ciudadanos, pero saber cuáles son las principales 3 acciones que usted tomaría en caso de que le beneficie el voto. Sí, como no, desde luego, primero, contestándole al doctor en relación a su pregunta, si hay un diagnóstico, sí hemos visto perfectamente, porque hay muchas causas. La criminalidad no solamente es decir, estamos teniendo muertos y solamente ahí viene de la delincuencia organizada. Ha habido un descuido, muchísimo, en el sentido de la prevención. No se ha trabajado en la prevención, tenemos y seguimos viendo que realmente no hay una cultura de cuidado de parte de nosotros como ciudadanos, que debemos de participar también en tareas de cuidado, y en eso el gobierno ha fallado porque no ha hecho programas de prevención. Y creo que eso nos ha pegado mucho, se ha desatendido por darle prioridad a cuestiones económicas, se han perdido mucho de los valores, y como que si nada más estuviéramos esperando que se tenga dinero para poder empujar y hacer un desarrollo equilibrado en Guanajuato, que no se ha logrado. Entonces, creo que las causas son muchas por las que estamos atravesando en estos problemas. Pero lo más importante que considero es la impunidad. La impunidad que se está cayendo por la falta de investigación en la Comisión de los Delitos. Y hablábamos del fortalecimiento de la institución. Hay que darle la autonomía al Ministerio Público,
que necesita no solamente es cambiando de nombre, no solamente es decir, se deja de ser Procuraduría para ser Fiscalía. Yo creo que ese sería el peor error. Y desde luego tenemos que fortalecerla. Primero, una de las acciones que va encaminada a lo que me preguntabas, Sofi, es en el sentido de darle esa autonomía al Ministerio Público desde el nombramiento del fiscal, porque va amarrada de la reforma constitucional para el nombramiento del fiscal de la República. Y ahí tenemos que trabajar muy arduamente, tendremos que presentar una iniciativa porque el gobernador sigue recibiendo por parte del Congreso a partir de determinado número de personas para nombrar al próximo fiscal o al primer fiscal de Guanajuato, y el gobernador es el que va a estar decidiendo y luego se la regresa nuevamente al Congreso y si no el Congreso lo nombra, y entonces hay una problemática. No solamente es cambiar de nombre ni darle solamente la autonomía presupuestal, es que el gobernador del estado no meta las manos ya en el nombramiento, lo deje ser autónomo para que pueda hacer realmente la función que necesita, y fortalecer desde luego a los ministerios públicos. Hay que capacitarlos más, sobre todo en muchos temas tan especiales que se necesitan especializados, que se ha dejado de hacer, se ha descuidado la capacitación y la profesionalización.